Finalmente terminó la etapa de Erik ten Hag con el Manchester United y, a pesar de que ganó 2 trofeos de Copa, es momento de analizar lo que fue bueno y lo que fue malo en su gestión. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Editorial Puskas? Estamos de regreso aquí en el canal, en la sección de juego directo para hablar de un tema que es polémico, pero que se tiene que tocar sí o sí. Y para eso invité al señor Beto González, que Beto ya estuvo con nosotros en el análisis de Liverpool de Arne Slot, pero ahora Beto tenemos que hablar del gran rival de Liverpool, que es el Manchester United, y que ya no tiene a Erik ten Hag. Beto, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, gusto en saludarte, también a toda la gente del canal de Editorial Puskas. Es un tema bravo porque el United recurrentemente se ha quedado sin entrenador en los últimos años y en los últimos 11 pues ya ha habido un desfile bastante importante y Erik ten Hag pues, ya se sumó a la lista, ¿no? Que era algo que se antojaba probable, ¿no? Se antojaba muy probable y que incluso, vamos, para mucha gente fue tardío, ¿no? Que lo echaran tan tarde después de, vamos, pues una temporada pasada que fue desastrosa a pesar de ese título del FA Cup, que yo creo que maquilla la temporada en general. Y fíjate, Beto, para hacer como una especie de cronología en esta etapa de Ten Hag, yo recuerdo que antes de que llegara, toda la afición del United, como loca, estaba pidiendo a Ten Hag, por lo que hizo en el Ajax, evidentemente, que llegó hasta las semifinales de aquella Champions en 2019, con una gran generación, con Frenkie de Jong, con De Ligt, con Van de Beek, y con jugadores que también, ya platicaremos de eso, más tarde trajo del Ajax al Manchester United. Entonces, tú eras de esa gente, Beto, que realmente pensaba que Ten Hag era un perfil ideal para el United. Uf. No solo era de los que lo pensaban, de hecho en editorialpuskas.com hay un texto que se llama La Revolución de Manchester. Ujú. Es de abril de hace 2 años, 2 años y medio tiene el Mira, texto, y yo expondía 3 cosas que me parecían muy importantes para entender la llegada de Ten Hag y por qué podía ser exitoso. Y la verdad es que parecía que el primer año había una línea en cuanto a eso, ¿no? Porque hablamos de un entrenador que tenía un estilo de juego claro, un modelo de juego bastante bien definido y aceitado que había funcionado en el Ajax. La sí. duda que teníamos todos en general era si podía trasladar el nivel competitivo de la Eredivisie a la Premier League, ¿no? Que es Sí. básicamente lo que hablábamos sobre Arne Slot y su Liverpool, que lo está haciendo de forma muy exitosa hasta ahora y Ten Hag el primer año parecía que lo estaba consiguiendo, ¿no? Sobre todo la duda existía porque la plantilla era limitada en algunos aspectos, estaba mal armada, obviamente el club no tenía la estructura que hoy tiene deportiva que ha montado Ineos y obviamente el dinero se había gastado mal y habían varias trabas que nos permitían poner esa duda, ¿no? Dudar no del entrenador en sí mismo, sino de lo que tenía alrededor como para construir algo. Pero era una oportunidad clara del Manchester United, que en ese momento es John Murtough, el entonces director de fútbol del equipo, que va a buscarlo y él es el que lo ficha. No había un Mm. director deportivo, no había un jefe de reclutamiento, no había un jefe de deportes, nada de lo que hoy se tiene con Ineos. Entonces es un fichaje de John Murtough que ve fuera de la caja después del interinato de Ralf Rangnick, que viene después del despido de Ole Gunnar Solskjaer. Entonces, oportunidad para montar un estilo de juego claro, una filosofía, una metodología incluso, que saliera de lo que normalmente hacía el Manchester United con un entrenador que había tenido éxito en otro lado, ¿no? Entonces yo pensaba que sí, yo pensaba que era un buen cambio, sobre todo porque también era salir del contexto de siempre, ¿no? Y romper un poquito esta toxicidad del ambiente, traer a alguien de fuera y decir, bueno, podemos empezar de nuevo, pero también podemos empezar con ideas frescas, ¿no? Y con un modelo que ya funcionó en otro lado. Lo que no nos esperábamos es que después de 2 años y una temporada intermedia terrible, la solución y ya con la dirección deportiva de turno y los nuevos operarios de deporte que tiene el Manchester United, los fichajes iban a ser exjugadores del Ajax, ¿no? Como dando la sensación de que no podía hacer Eric Ten Hag lo que pretendía si no traía a esos futbolistas, ¿no? Que son muy válidos técnicamente, que tienen mucha experiencia europea, que sobre todo han rendido ya en contextos de élite y que además, que esto es muy, muy importante para mí, digamos que conocen el modelo de Ten Hag y han jugado en otros lados y tienen un contraste, ¿no? Entonces, el que parece que los necesita para que las cosas funcionen
es el entrenador, ¿no? No tanto los jugadores a él. Y al final ha resultado en lo que vimos recientemente, ¿no? La semana pasada, cuando la victoria del West Ham se da en circunstancias particulares, porque el United pudo ganar ese partido, no son contundentes, y el West Ham en 2 jugadas pues, le saca los 3 puntos, y con eso Ten Hag, pues básicamente queda fuera. Aunque yo te diría una cosa, si bien yo fui de toda esa gente que pensaba que era una solución grande de golpe, también me parece que, y lo dijiste, el proceso debió acabar antes de tiempo, no ahora. Mm. Sí, en el verano, después de una temporada que por ahí de abril ya mostraba unas señas de desgaste y de estancamiento, que obviamente el FA Cup del año pasado o de la temporada pasada acabaron maquillando contra el Manchester City. Es que ni siquiera pasó de fase de grupos en la Champions, un grupo que fue bastante loco con el Bayern, con el Galatasaray y con el Copenhague, pero yo creo que en ese grupo, a pesar de lo loco que fue, tenía que avanzar el Manchester United. Creo que fue uno de los grandes fracasos de la temporada. Y fíjate, ahora que hablabas de Ten Hag, de un poco el resumen de su paso, recuerdo que su primer fichaje fue Tyrell Malacia, que además, bueno, Malacia, sobre todo por cuestiones físicas, no lo hemos podido ver tanto en el United, pero yo creo que era un fichaje muy bien tirado, honestamente. Y luego, hablando de futbolistas que él trajo y que en su día estuvieron con él en el Ajax, Onana, por ejemplo, De Ligt, al propio Lisandro Martínez, Mazraoui, o sea, casi toda la defensa que tiene ahora mismo el United estuvo con él. El más, o más bien el menos exitoso fue Anthony, seguramente, que llegó con un cartel enorme que costó mucho dinero y que al final un fracaso, habría que decirlo, ¿no, Beto? ¿Para ti, Anthony, es un fracaso? Sí, sí, a ver, costó 90 millones de euros. Uf, El United no quería pagar más de 70, pero como al United siempre le hacen sobrepagar el famoso United Tax, que sí, si viene, no sé, el Arsenal, si viene el Newcastle, si viene el Liverpool mismo, te dicen, ok, el jugador vale 50. Si viene el United, si viene el City incluso, te dicen que vale 20 más. Pasó con Sancho, pasó con Anthony, pasó con muchos fichajes, sí, y Anthony estaba probado en el contexto de Eric Ten Hag, que eso también hay que decirlo. Anthony en Europa crece, se desarrolla en la banda derecha de ese Ajax de Eric Ten Hag, sí. donde jugaba todavía Edson Álvarez, que es el equipo que él deja, ¿no? Y el primer fichaje justamente es Anthony intentando replicar lo que había hecho en esa banda, que es lo que tú decías ahora, entre lesiones, cierto grado de turbulencia o indisciplina en su vida privada y entre, pues básicamente, la dificultad que tuvo Eric Ten Hag para trasladar cosas de su pizarra del Ajax a la del Manchester United, se ha perdido, ¿no? Porque de todos esos fichajes, quizá el más específico es el brasileño, ¿no? Sabes que es un jugador que va a recibir en banda derecha, bien abierto, que va a buscar conducir hacia adentro, que no siempre toma las mejores decisiones, pero tiene buen regate, tiene buen golpeo. Y una cosa muy importante, regularmente en eso de hacer o tomar ciertas decisiones, este tópico lugar común que luego se dice de hace una de más, bueno, Anthony sí hacía una de más, ¿no? Tenía Sí. oportunidad de ser más agresivo, uno o dos regates de más cuando no era necesario. O sea, era un jugador que Eric Ten Hag había formado, que había educado, pero que acá tampoco se terminó de asentar en la medida en la que la pizarra pues tampoco fue funcionando, ¿no? No, claro, y además ahora mencionaste un nombre que nos abre la puerta a hablar de otra cosa, que es el de Jadon Sancho, porque, a ver, con Sancho pasó todo el tema de la gestión de grupo tan cuestionable de Ten Hag, ¿no? Porque en su día lo separó porque él decía que no entrenaba bien y todo esto. Pasó lo mismo con Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que hubo pues mucha fricción entre técnico y jugador, por eso salió CR7 del United. Y yo creo que esa parte del manejo de grupo también se le ha cuestionado mucho a Ten Hag. Entre eso, por supuesto, todos los fichajes que tuvo, que antes revisaba una gráfica y el United solo está por detrás del Chelsea en cuanto a dinero gastado en fichajes desde que estuvo Ten Hag en el conjunto Red Devil. Entonces, bueno, yo creo que por plantilla y por fichajes, Ten Hag no se podría quejar, Beto. O sea, realmente le trajeron muchos jugadores que se adecuaban a su modelo de juego y que al final pues, realmente no se pudieron potenciar en el United. Pero hablando de un nombre en específico, Beto, si yo te preguntara, dime un jugador que consideras que con Ten Hag creció mucho, ¿cuál me dirías? Oh, buena pregunta. Y eso eventualmente nos va a llevar a lo que él deja de legado. Sí. Qué buena pregunta. Es algo que no me había detenido mucho a pensar. Mm,
a ver, como tal mejora, quizá, y eso porque era un jugador que estaba un poco incomprendido, indefinido, Diogo Dalot. Okey, okey. Me gustaría Dalot. meter ahí al portugués, porque además cuando Ten Hag fue asentando las dinámicas de sus laterales, muchas veces el que acabó jugando por dentro, Sí, en parte porque no estaba Luke Shaw y porque Malacia lleva un año lesionado, fue el portugués, ¿no? sí. Dalot llegó desde el Porto como un lateral que hasta si lo ponías de volante se sentía más cómodo porque defensivamente sufría. Eso llegó con Mourinho en su momento, hace 6 años, ¿no? En el 2018. Fichaje de Ujú. estos que Mourinho se quejó de, ok, me gusta, pero es muy joven y necesito más contrastados, ¿no? Entonces, Sí. Dalot ha pasado a ser un lateral que sí puede llegar a sufrir defensivamente todavía, pero con balón mejoró registros, ¿no? Hoy es un lateral que puede jugar cerca del mediocentro, que puede acabar jugando entre líneas, que puede jugar perfectamente dándote la amplitud por fuera, que interviene bien al pie por dentro, que eso es algo muy importante. Y cuando ha jugado en esas zonas, ha sido de lo que más ha ayudado al United a recuperar la pelota o cuando la pierde estar mejor organizado, ¿no? Que es algo que se le ha venido cayendo al United en el último año y fracción, más o menos. Es donde Ujú. también empezó a caer el modelo de Erik Ten Hag, donde empezó a caer el equipo en general en muchos partidos, pero lo de Dalot ha sido una evolución, ¿no? No podría yo poner otro porque Bruno Fernández siempre ha sido igual de bueno. De hecho, venía de un Sí, bajón ahora, antes del despido de Ten Hag. Eh, Lisandro Martínez sí, sigue siendo buenísimo. O sea, sí. es un jugador que crece en registros, pero que dentro del modelo yo no sentí que diera algo diferente de lo que dio en el Ajax, ¿no? Y este equipo, el United de Ten Hag, tenía más problemas que ese Ajax, evidentemente. Mm. Rashford del primer año es fantástico, Sí, sí, sí. o sea, produce más de 30 goles, es una locura, pero esa falta de consistencia es algo que no pudieron atender, ¿no? Ni el cuerpo técnico que tenía Ten Hag antes, con Steve McLaren y con Mitchell Van der Gaag traído del Ajax, McLaren que fue el entrenador en jefe de Ten Hag en el Twente, Mm. cuando él fue auxiliar allá en el Twente, y ahora ni René Hake ni Ruth Van Nistelrooy, que puede ser alguien que como interino lo puede entender, ¿no? A Rashford, pero sí, yo diría que Diogo Dalot, y me costaría encontrar otro, aunque te diría que alguien que le debe mucho de primer equipo es Alejandro Garnacho, ¿eh? No Exacto. porque haya mejorado, sino porque empezó a tomar minutos importantes. Fíjate, sí, yo de hecho pensaba en Garnacho, ahora te diré por qué, pero hablando de lo de Diogo Dalot, incluso como un parche, porque recordemos, los laterales izquierdos, tanto Malacia como Luke Shaw, vamos, es que tienen muchos problemas físicos y ahí Diogo Dalot se adaptó perfectamente a jugar a perfil cambiado, jugar por dentro, que ya lo mencionabas, e incluso para tener registros, porque yo recuerdo la temporada anterior, un golazo que le hace creo que al Crystal Palace, si no mal recuerdo, De fuera del es área, ¿no? un, sí, 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 de fuera del área, un Sí. golazo también, asistencias ha dado bastantes, o sea, es un lateral que te suma en muchos apartados del juego, eso me gusta de Dalot, yo comparto que ha crecido, sumaría ahí a 2 productos de la academia como Garnacho y Kobe Mainu, y lo de Garnacho lo decías, no tanto porque se note una evolución en el jugador, sino porque la cuota de minutos es muy alta con Ten Hag, ya sea por izquierda o por derecha, ha jugado bastante ahí, ya podemos decir casi con mucha certeza que es titular indiscutible Alejandro Garnacho. Yo me quedo, fíjate, te compro lo de Dalot y para completar el top 3 yo pondría a Garnacho y a Kobe Mainu, pero yo tengo que retomar lo que decías, lo de Marcus Rashford iniciando el 2023 es tremendo, Beto. O sea, yo recuerdo, termina el Mundial y vemos a un Rashford que marcaba, vamos, iba de a gol por partido. Ese Marcus Sí. Rashford era una locura, ese futbolista que incluso coincide, yo diría, y te vamos a ligarlo con una pregunta, ese United de principios del 2023 hasta que gana la Carabao Cup, ¿crees que es el mejor equipo, vamos, o la mejor versión que alcanzó el equipo de Ten Hag? Porque yo recuerdo incluso que una vez en el chat Pepe del Bosque nos escribió, si juegan Champions la ganan, lo tengo muy grabado, Beto. ¿Para ti es Mm, así? O sea, si ese United con ese estado de forma, esa confianza y un Rashford tan bueno, realmente sí es lo mejor que vimos con Ten Hag. pudiera ser que sí. Yo hasta lo regresaría un poco a octubre del 2022, antes del Mundial, Ujú. porque Rashford ya venía con cierto momentum positivo. Ahí todavía Cristiano no había cometido el error de ir con Piers Mm. Morgan a dar una Es entrevista cierto, con es el peor cierto. hater del Manchester United. Y, y bueno, todavía estaba Sancho.
¿no? Seguía Cristiano, Sí. seguía Sancho, Rashford estaba enganchando sensaciones. Christian Eriksen era titular en ese momento, porque el centro del campo era Casemiro, Eriksen, Bruno, y Sí. había generado buenas sinergias. Estaba Shaw, estaba Lisandro, estaba Varane cuando podía estar, que Maguire, también ¿verdad? Maguire también, Sí. Lindelof contaba y muchas veces Mm. como lateral llegó a jugar de mediocentro puntualmente, como lo hizo este mismo fin de semana entrando de cambio ante el Chelsea. Eh, sí, yo creería que sí, ¿no? Porque había momentos individuales importantes, habían buenas sensaciones y el equipo me parece que estaba encontrando formas de ejecutar lo que quería Ten Hag, ¿no? O sea, era un equipo que presionaba bien arriba y Ujú. normalmente el rival ahogaba la salida, no podía realmente salir elaborado. Cuando robaba a cierta altura, también era un equipo peligroso a la contra, digamos, ¿no? A media altura robando y corriendo, después de eso era un equipo bastante Sí. peligroso. Y sobre todo cuando tenía pelota ante ciertos rivales, no contra todos, sí me parecía que había algo ya bastante bien engrasado en cuanto a cómo se perdía la pelota, que eso era lo más importante para un equipo que quería tener mucho balón, ¿no? Había una jugada también que me gustaba mucho de Rafael Barán, sobre todo, era que se formaba una línea de tres, Ujú. justamente. Todavía estaba De Gea, ¿no? Sí, Eso así es. también era un plus que el equipo saliera bien jugando desde atrás con un De Gea que no tenía el mejor juego de pies del mundo. Entonces De Gea daba un primer pase y Varane se adelantaba por detrás de la línea de atacantes del rival, ¿no? Eso funcionaba. Hasta la Carabao sí, que es cuando se la ganan al Newcastle, que es un partido bien dividido, e incluso el United se repliega. En esa final juega un poco más replegado por tramos. McTominay juega de media punta llegador y marca gol incluso, cargando el área. Entonces sí puede haber sido el mejor momento. Y luego creo que hay algo que lo rompe, que es la eliminatoria de Europa League contra el Betis, donde se va lesionado Lisandro Martínez, que le cuesta regresar, que no está al principio de la siguiente temporada. Cristiano ya no estaba despedido por completo después del Mundial, ya no regresó. Sancho estaba separado. Rashford termina muy bien la temporada y ahí, por ejemplo, se había lesionado Tyrell Malacia, no había Mm. alternativa de lateral izquierdo. Shaw empezó a volver con problemas físicos y por ahí varios más empezaron a caer, que eso es parte de lo malo que ha dejado esta era, que no es culpa necesariamente de Ten Hag, sino del club, ¿no? Que parece que el departamento médico se quedó corto, se juntaron muchas lesiones, las recuperaciones tomaban mucho tiempo y por ahí, pues, eso fue lo que fue ensuciando la dinámica. Pero sí te diría que de octubre, quitamos noviembre por el Mundial, noviembre, diciembre, a marzo fue lo mejor que le vimos al United. Octubre 2022, marzo 2023. Yo también creo que es lo que más tengo en la memoria, aquella versión del United que ganó la Carabao Cup y luego es que la temporada anterior, bueno, o más bien la temporada que seguía a esa, yo esperaba que el United realmente aspirara a ganar la Premier League o al menos pelear entre los 3 primeros lugares, porque ya era un salto natural, ¿no? Quizá, pero luego es que la temporada fue desastrosa. Recuerdo el primer partido de la temporada, creo que contra el Wolverhampton, que lo gana por la mínima, creo. Ahí empezaba a haber sensaciones negativas, luego lo que pasa en Champions, los partidos contra el Bayern, pues al final fue muy superado el Manchester United. Y en general, yo vi a un United que no estaba para competir por la Premier League. Y luego a esa final de la FA Cup, también yo creo que la juega bien, de una forma muy específica, pero bien. Recuerdo que jugó Amrabat con Kobe Mainoo y Amrabat jugó muy bien aquella final. Luego también con Bruno Fernández muy fino, con un buen Kobe Mainoo, con Garnacho, por supuesto. Yo creo que esa final de FA Cup lo tenemos que sumar a lo mejor de Ten Hag y pues poco más, ¿no? Ya hablábamos de la confianza que le dio a algunos jóvenes, Mainoo, Garnacho, por ejemplo, algunos otros chicos de la academia que llegaron a tener oportunidad, pero pues poco más, ¿no, Beto? Al final, ese es el balance positivo de Eric Ten Hag y donde hay más materiales en lo peor de Ten Hag con el United, porque ahí sí se me ocurren muchas cosas, ¿no? Eh, Vamos, la fase de grupos de Champions pasada creo que es una. Luego también, por supuesto, la gestión de grupo, que ya lo comentábamos con Sancho, con Cristiano. El 7-0 en Anfield, ¿no? También podemos meterlo en la ecuación. Eh, no sé, ¿tú qué más sumarías, Beto? Oh, yo creo que lo primero es la gestión de grupo, porque se echó a un líder como Cristiano,
Lo que hizo Cristiano, a ver, no tenía ningún tipo de justificación. O sea, Cristiano dio esa entrevista a Piers Morgan sabiendo quién era Piers Morgan. Para quien no sepa quién es Piers Morgan, es periodista de The Sun, un diario que suele estar vetado también en varias salas de prensa de los clubes porque da información tendenciosa o vende humo directamente o porque la cobertura está muy, muy inclinada, ¿no? Y el polemista número uno de ese diario, que además es pues quizá el polemista número uno de Inglaterra, es Piers Morgan, que históricamente le ha tirado mucho hate al Manchester United. Entonces, que Cristiano, el Cristiano de 36, 37 años, con su estatus de leyenda, en un segundo periodo, cuando ya no está jugando, cuando parece que hay una diferencia con el entrenador, vaya a un show de esos y dé una entrevista donde raja de él, sin decir, a ver, sin hablar insultándolo, faltándole al respeto, pero simplemente expone a Ten Hag, es algo muy delicado. Y la decisión del club es rescindirlo, porque obviamente el entrenador está por encima del jugador, así sea Cristiano Ronaldo. Tenían que mantener un orden, pero eso tuvo una razón de ser y es la gestión de Ten Hag, ¿no? Que es la misma cosa que sucede con Jadon Sancho, lo que decías, ¿no? Que dice que Sancho no entrena bien y Sancho en público, en una publicación, le dice mentiroso prácticamente. Dice que no es cierto, lo Sí. contradice. Y si Ten Hag ve eso, que tienen monitoreados a los jugadores, pues obviamente va a ser un, te tengo que separar y es tu palabra contra la mía. Pero muchas veces se habló, y esto es lo verdaderamente grave, no el pleito, sino que se habló muchas veces en Inglaterra y habían incluso reportes de varios medios que decían que los mismos capitanes del United estaban intentando que restablecieran la comunicación jugador y entrenador porque Ten Hag estaba peleadísimo con Sancho. Y creo que es algo que no puedes hacer, ¿no? Sobre todo si había un plan específico, ¿no? Que tenían que recuperarlo físicamente, que tenía que volver a entrenar a cierto nivel. Apostaban porque él volviera a encontrar su mejor versión, ¿no? Porque además costó 100 millones de euros, o sea, no era un jugador que tú quisieras perder así como así, ¿no? Fue una novela sacarlo del Dortmund, fue un fichaje de Solskjaer, que al final esa temporada también Solskjaer se va despedido prematuramente. O sea, hay un plan que parece que Sancho no quiso seguir y la reacción de Ten Hag también fue un poco como una guillotina, ¿no? Le cae a los dos, yo no sé el impacto que haya tenido al interior del vestidor, solamente lo sabrán los más cercanos y los jugadores, pero yo creo que eso fue algo bastante negativo porque a la larga me parece que no acabó abonando un ambiente pues, digamos, propicio para competir, ¿no? O sea, al final el entrenador tenía ideas, tenía cosas que quería que el equipo hiciera, y me dio la sensación, Oscar, que en la siguiente temporada, o sea, la anterior, la 23-24, el equipo empezó a ir en una dirección muy contraria, ¿no? No jugaba bien, no competía bien, parecía que le costaba trabajo realmente ejecutar las cosas colectivamente, y habían muchos jugadores en un nivel pues alejado de lo que realmente podían ofrecer, ¿no? Yo pensaría que tiene que ver primero con ese ambiente. O sea, para mí, sinceramente, eso fue lo peor, porque sin eso, sin un ambiente propicio, no puedes trabajar, no puedes competir, ¿no? Y luego creo que la poca evolución del equipo. O sea, hablabas del inicio de la temporada pasada contra Wolverhampton. Es un partido cerrado, pero a veces con un descontrol en contra del United que más o menos anticipaba lo que iba a pasar, ¿no? Sí. Cuesta trabajo ese inicio de temporada, se pierde contra el Tottenham, luego son derrotas contra el Arsenal y el Brighton por marcador idéntico, 1-3 me parece recordar, Sí, sí, y después viene el 4-3 en Múnich, ¿no? Que en es realidad cierto. es un partido accidentado porque el United sí genera, pero se empezaron a ver problemas defensivos que acarreó el United hasta el despido de Ten Hag, ¿no? O sea, intentó matizar su presión, por ejemplo, ¿no? No saltar al hombre en zonas muy altas del campo y evitar que comieran la espalda de la línea defensiva por saltar así, ¿no? Cambia la estructura. De hecho, en ese mismo partido es la primera vez en la temporada donde a la mitad de un partido le hace la seña a Bruno de que se adelante junto a Højlund. Højlund ya había llegado y en vez de presionar en 4+1, o sea, 4 mediocampistas con los extremos y el delantero, presionaba con 2 pivotes, 2 volantes y Bruno a la altura de Højlund. Eso lo indica la mitad del partido, Ten Hag en Múnich. Y es algo que mantuvo, pero que no acabó de funcionar, independientemente de la estructura, ¿no? El 4-4-2 para presionar si quieres, sino los comportamientos del United no mejoraron. Era un equipo que no quería saltar a presionar, pero al no saltar se abría atrás, ¿no? Entre líneas dejaba espacios, los problemas atrás en la línea defensiva no se corrigieron y un poco lo que yo venía diciendo en los últimos meses, que el United de enero del 2024, o bueno, de enero de este año para acá, a noviembre, casi por partido concede
3 situaciones idénticas y al menos una se convierte en gol, ¿no? Que es atacar la espalda de la línea defensiva, centro lateral al área y acaba en gol. O sea, que en más de un año o en un año no hayas podido corregir eso, con nuevos fichajes, las presiones, lo mismo, que no puedas corregir con nuevo personal esto, creo que te habla ya de un estancamiento y de una, pues no sé si necedad, pero tal vez un mal diagnóstico, una mala lectura, ¿no? De pensar que son errores individuales y no tanto problemas colectivos de estructura y de conductas que el equipo pues acabó aquejando, ¿no? Yo creo que esas dos cosas son lo que más se le puede recriminar a Erik ten Hag, y tú lo decías, o sea, con jugadores nuevos que él conocía, testados en su modelo anterior, tener estos problemas, hombre, yo creo que sí se volvió en algo inadmisible. Totalmente, no, es que yo de hecho, si me dices el United de Ten Hag, yo lo asocio en general con un equipo defensivamente endeble, ¿no? Exceptuando aquel partido contra el Manchester City, pero también si ponemos otros ejemplos, la temporada pasada cuando visita al Nottingham Forest, también se desangró el United, que en transición ahí el Forest, con el Anga, con Morgan Gibbs White, los hizo pedazos al United, lo recuerdo muy bien. Y fíjate, ahora también, cuando hablabas, estaba recordando cosas del United de Ten Hag, y retomando un poco lo positivo, recuerdo cuando eliminan al Barça en la Europa League Ah, ¿cómo no? y fíjate, también me acordé de Weghorst jugando en el centro del campo, algo que Ten Hag intentó bastante luego, fue muy inesperado, pero creo que le funcionó por algún periodo de tiempo. Luego también, por ejemplo, McTominay, que salvó muchísimos puntos para el United la temporada anterior, jugando como media punta. Tenemos que meter a McTominay también, yo creo, en lo más rescatable del United de Ten Hag, porque fue su recurso, de una carta inesperada que le funcionó muchísimas veces, pero también dentro de lo negativo, a ver, ya hablamos del manejo de grupo, hablamos de que en Premier League realmente nunca dio ese paso al frente, era Ujú. un equipo mucho más copero, ¿no? Ganando la Carabao Cup, la FA Cup, que también la FA Cup, Beto, la gana eliminando al Liverpool previamente en un partido súper caótico, que lo gana con gol de Amad, y bueno, también hay que matizar eso, ¿no? El United ganó la FA Cup, pero siendo un equipo que en general no controlaba, ¿no crees? Sí, no, completamente de acuerdo. Y eso pasó la temporada pasada, porque la Mm, primera era un equipo que logró consistencia, que se metió cuarto a Champions, que era algo sí, presupuestable, con una plantilla peor que la de la temporada pasada, ¿no? Y con una plantilla mejor en la segunda temporada, acabó en puestos de Europa League, pero es precisamente por eso. Me gustó eso que decías de un equipo copero, porque un equipo que logra controlar partidos en el día a día y competirlos y por lo menos puntuar lo más posible, es un equipo con ritmo de liga, ¿no? Con una dinámica de liga donde consistentemente va a sacar resultados. Ese fue el equipo de Erik ten Hag en el primer año. La llave contra el Betis, por ejemplo, en Europa League, se le sale de las manos a partir de la lesión de Lisandro, ¿no? Cuando se fractura el pie. Dirías, bueno, esto te puede llegar a pasar, pero ese United era favorito en Europa League, entonces era dinámica de liga estable, en copas cierto descontrol, le costó trabajo admitirlo y lo eliminan, ¿no? Pero gana la Carabao, ¿no? Se va en Europa y se va en la FA Cup. En el segundo año, ese caos defensivo le permitió jugar partidos de copa, yo diría que más abiertos, quizá en contra de lo que quería Ten Hag, y a la vez le aclaró situaciones para marcar, ¿no? Porque en un intercambio de golpes, el talento de Mainoo, cuando Rashford estuvo bien, que fue contado, Højlund, que cuando no estuvo lesionado sumó, que se tardó 4 meses en marcar en Premier, marcó hasta diciembre, cierto. al final del año, que era una cosa bastante increíble. Bruno, que siempre sumaba, Garnacho, que ya estaba en la rotación, Amad, que se convirtió al final de la temporada en un recurso interesante, y él marca ese gol del triunfo contra el Liverpool, más otros nombres, McTominay mismamente, Casemiro, que marcó varios goles de pelota parada, que fue uno de los recursos interesantes. Hablamos de cosas individuales dentro de un caos que te permiten echar a Liverpool en tu casa, 4-3. Que en la semifinal, no se nos puede olvidar esa semifinal de Copa, Oscar, contra el Coventry. Sí, es cierto, casi O se sea, va. casi se va el Manchester Sí, United, ¿no? Del 3-0 al 3-3 en 45 minutos y teniendo que salvar el partido. La final contra el City no es mala, pero el City también juega un partido, o sea, mm, raro. No, se atascó en campo rival y había cómo meterle mano a ese bloque defensivo de United y acabó perdiendo el partido, ¿no? Entonces, sí que en Copas se vio mejor, pero en dinámica de liga eso le costó mucho, ¿no? Y en Champions, curiosamente, a ritmo copero,
jugó partidos muy malos, ¿no? Y para mí la primera señal ya grande de alarma fue ese día en Copenhague donde viene la expulsión de Maguire y El el penalti, partido ¿no? acaba, el penal justamente acaban 4-3. Ese Copenhague jugaba muy bien, el de Jakob Nestrup, pero no había forma en que el Copenhague te hiciera 4 goles con ese plantel, ¿no? Que habían bajas también, pero había calidad diferencial, había rodaje, había muchas cosas para evitar una derrota de ese estilo, ¿no? Entonces, ese partido a mí me encendió mucho las alarmas y curiosamente un partido que resultó igual y perdió por el mismo marcador fue en Liga contra el Chelsea en abril, ¿no? 4 a Sí, 3 sí. con una gran actuación de Cole Palmer, que de hecho él acaba metiendo el cuarto gol también, y yo decía, no te pueden jugar partidos iguales el Copenhague y el Chelsea en una misma temporada, en dos competencias diferentes, y acabando igual, ¿no? Perdiéndolo sobre la hora, defendiendo tan mal, sin controlar realmente el partido, ¿no? Creo que ahí, en ese partido de abril de este año, yo dije, se acabó. O sea, esto no puede seguir, porque no lo vas a poder sostener a largo plazo, ¿no? Y vino luego la FA Cup y todo el mundo creyó que pues había algo a que agarrarse, ¿no? Y fíjate, hablamos de que el United de Ten Hag no se defendía bien y la cantidad de fichajes defensivos que hizo también es una cuestión importante, ¿eh? Empezando por la portería, Onana, que para mí, fíjate, Onana, candidato al mejor fichaje del United de Ten Hag por el cartel con el que venía Onana, ¿sabes? O sea, porque llegaba como el mejor portero de la Champions con el Inter cuando dio una exhibición fenomenal en aquella Liga de Campeones. Luego, bueno, lo fichan por su juego de pies principalmente. Luego también de Ligt, ya hablábamos de él. Lisandro, Masraoui, por supuesto, lo de Malasia, Casemiro lo podemos contar, y lo de Ugarte, que a mucha gente no le gustó el fichaje de Manuel Ugarte, ya el tiempo nos dirá si estamos acertados o no, pero también es un perfil mucho más defensivo, evidentemente, y aún así nunca encontró esa solidez el Manchester United, y bueno, veremos si con Amorim logran encontrarla, pero eso es un poco lo peor del United de Ten Hag, y Beto también, en las conclusiones te voy a pedir que puntúes a Eric Ten Hag con el Manchester United del 1 al 10, que ahí sí va a ser una nota bastante cruel y yo sé que eres especialista en eso porque eres profesor, Beto, pero del 1 al 10 puntúa al United de Ten Hag. Uy. Um, a ver, yo te diría que haría un promedio de las 3 temporadas, ¿no? La A primera ver. es una temporada de, pues incluso de 7,5, Ujú. porque entras a Champions directo, ganas Sí. una copa, la Copa de la Liga, que es dura porque son equipos solo de divisiones profesionales, Ujú. eh, y te quedas en cuartos de Europa League. Fueron cuartos contra el Betis, ¿no? Sí. ¿O fue Cuartos o Sevilla? octavos. ¿Fue Sevilla, Beto o Betis? Ya Fíjate, me surgió la duda, ¿eh? a mí también me surgió la Es que duda. fíjate, yo recuerdo un buen partido del Sevilla con City contra el United, pero no sé si es ese. Ah, es Sevilla donde se quedan. La del Sí. Betis no es donde los eliminan al Betis. Ok, sí, es cierto. Echan al Betis porque golean en Old Trafford y luego ganan en el Villamarín. Ahí se fractura Lisandro, pero donde quedan eliminados es contra el Sevilla. Empate a 2 en Old Trafford, pierden 3-0 en el Pizjuán. En Sí. Sevilla, sí. Bueno, ahí no. Temporada de 7,5, te diría la primera. La segunda a mí me parece, pero reprobatoria con ganas. O sea, no, Mm. no hay por dónde sostenerla, a pesar de las bajas. Fue algo muy poco reconocible. Si fue reconocible para mal, me parece. Entonces, yo la puntuaría de 4 la segunda temporada. Uf, ok. No, ni 5, 4. Ujú. Eh, y la que está corriendo ahora, que era su tercera, híjole, yo creo que iba para el mismo ritmo, para 4. Entonces, de 30 puntos, se estaba llevando 21,5, Ok, ¿no? 7. Un 7, ¿no? Y por ahí hasta estoy siendo generoso, Yo diría que pero, está siendo generoso. ay, ay, ay. Mira, un 7 de 10 para Ten Hag. O sea, lo Pues sí, sostienen sobre todo las copas, ¿no? La Carabao y la FA Cup, pero no sé, sí. Beto. A ver, sobre todo porque es el que más tiempo tuvo para ciertos fichajes y por el que aprovechó mejor a ciertos fichajes y a otros los desaprovechó y tiene por ahí episodios que
no puedes comprender, ¿no? Y tiene un momento de la goleada de Liverpool, que la goleada de Liverpool la mencionabas, sí es una goleada durísima, es derrota histórica en el clásico inglés, por cierto, pero creo que no era un partido de 7-0. O sea, el equipo se desmoraliza, se cae y al final concede al menos 3 goles que no tenían que haberse concedido, ¿no? Ya está un equipo muerto en Anfield. Un partido de 2-3-0 sí era, estoy seguro. Pero de 7 no creo. El que sí fue de 3-0 fue el de septiembre, donde Liverpool fue claramente superior. Eso fue bastante más fiel. 7 me parece bien porque ganó títulos. Al final ganó 2 copas, más o menos había algo a que agarrarse. El primer año hubo cierta identidad. Y porque se fichó bien en general, ¿eh? O sea, yo no diría que el United compró mal, ¿no? De Con Eric acuerdo. Ten Hag. O sea, fueron fichajes que estaban orientados a una idea clara que él tenía, que luego no salió bien, ¿no? Pero todos esos fichajes estaban bien llevados hacia ese lado, con todo y que no había dirección deportiva, ¿eh? Eso también es importante decirlo. El fichaje que tiene más peros, más allá de lo que ha sumado en cancha, me pareció Casemiro, por la relación costo-beneficio por un jugador como él, y no porque no sea una leyenda ni mucho menos, sino porque ficharon a un mediocentro de 31 años con un contrato millonario de 3 años, a riesgo de que viniera la caída de nivel, que le vino y ahorita está jugando bien. Y al principio de la temporada tuvo un bache y mucha gente lo señaló por errores y con razón, pero es un riesgo fichar así, a un mediocentro de ese calibre, con ese sueldo que viene del Madrid y varias cosas más que por ahí podían ser difíciles. Entonces, era un fichaje financieramente cuestionable, ¿no? Digamos. Sí. Y el de Anthony no le ayuda en nada tampoco porque ha salido terriblemente mal y costó una fortuna, ¿no? Entonces, por ahí hay también algunas cositas, pero las copas lo amparan para mí en ese aspecto. Y bueno, quizá el desarrollo puntual de algunos jugadores, ¿no? Lo de Dalot, lo que decíamos, lo de Garnacho, que al final hoy es carne de primer equipo gracias a Ten Hag, sin lugar a dudas. Y el otro día, y yo creo que por eso titulaste así este video, La herencia de Ten Hag, escuchaba a Leo Waldman y a Pepe del Bosque hablando de la herencia justamente de Eric Ten Hag, y Leo hablaba de Kobe Mainoo, ¿no? Sí. Que yo estoy de acuerdo, porque Kobe no era un jugador de primer equipo. El que lo vuelve jugador de primer equipo es Eric Ten Hag, ¿no? El que le da ese rodaje y esa confianza y se acaba siendo titular y va a la Eurocopa y en selección se vuelve titular, pues es justamente Eric Ten Hag, ¿no? Y Mainoo deja partidos importantes en momentos importantes. Nada menos, cuartos de final contra el Liverpool en FA Cup, el golazo que marca para mandar a tiempo extra, o sea, hay varias cosas ahí, ¿no? Ese desarrollo individual de algunos jugadores creo que fue positivo, pero colectivamente la caída, Oscar, a mí me pareció Sí. muy dura y además la incapacidad, no sé, ya no solo para solucionar problemas, sino para diagnosticarlos. Eso es lo que más me sorprende y más me ha decepcionado de Eric Ten Hag, ¿no? Que él insistía en que el camino era correcto, que no había nada que tocar, que él había ganado títulos, que no se le podía cuestionar, que incluso decía que jugando así el equipo iba a despertar de nuevo. Él decía, ya lo verán, no se preocupen, ¿no? Como que no pasaba nada y estaban pasando muchas cosas. Entonces, yo ahí estoy decepcionado de Eric Ten Hag porque creí que se entrenaba y se jugaba mejor con él, ¿no? Sí. Y incluso cambió de cuerpo técnico, ¿no? Ahí está Ruth Van Nistelrooy de interino, René Haki, que lo trajeron también desde Países Bajos para cambiar el staff. Y ahora que ha estado Van Nistelrooy de interino, me doy cuenta que hay cosas que eran muy de Ten Hag y que estando en otras manos el equipo, e incluso funcionan diferente, ¿no? Ruth Van Nistelrooy Sí. en 2 partidos tocó ahí detallitos y dices, esto no lo hacían con Eric Ten Hag, ¿no? Y me parece muy duro que su segundo al mando y su entrenador interino hoy del Manchester United pues, sea el que más o menos está solventando esto hasta que llegue el siguiente entrenador, ¿no? Entonces, yo con esto cerraría diciendo, a ver qué trabajos va a conseguir Eric Ten Hag después de esto. Eso es Porque es un mal interesante. cartel, ¿eh? Es un mal cartel. De hecho, ya hay mucha gente que dice que, bueno, hay filtraciones de que se fue a Países Bajos a descansar un tiempo para despejar y no lo culpo, honestamente. Ser técnico del United debe ser muy estresante. Yo voy a hacer más cruel con él. Tú le diste 7, yo le voy a dar 6, Beto. Creo que Oh, lo aprueba que haya ganado 2 copas, la Carabao Cup y la FA Cup, pero, por ejemplo, a nivel continental, Europa League y Champions, yo creo que el United
Hubo partidos en los que compitió bien, como aquella eliminatoria contra el Barça, pero en general yo diría que se quedó corto el United en Europa. De En acuerdo. la Premier en la Premier también yo creo que se quedó corto, porque por la plantilla debería aspirar para competir al menos por el top 4, que no alcanzó la temporada anterior, por cierto. Para mí también se queda corto en Premier. Hay partidos donde sí jugó bien el United, pero en líneas generales, lo decías, el funcionamiento no fue bueno. También yo creo que lo aprueba el hecho de Mainoo y Garnacho, por supuesto, y la plantilla que le deja a Morim también me parece muy buena, profunda incluso te diría, para trabajar con distintos estilos de juego. Eso es lo que tiene el United. Yo le doy un 6, honestamente. Creo que Ten Hag va a tener que esperar un tiempo para el siguiente trabajo, porque ahorita está claro que viene de un entorno muy turbulento, entonces yo le doy 6, tú le das 7, entonces un 6-5 en general le damos en este video a Erik Me Ten Hag. gusta. Manchester United es justo, honestamente. No habrá quien le ponga un 2, un 3, pero nosotros somos un poco más analíticos y llegamos a esa conclusión. Así que Beto, esto ha sido el análisis de Erik Ten Hag con el Manchester United. Ya después estén pendientes porque el ingeniero Iñaki María va a grabar con el periodista Tomás Dacuña hablando sobre Rubén Amorim, quien es el sucesor de Ten Hag en el United. Así que Beto, pues muchas gracias por pasarte por acá y pues has salido un video bastante detallado y creo que vale la pena que la gente se pase por acá. Completamente. Nos ha salido de todo un poco de estos 2 años y medio que lleva Eric Ten Hag o llevaba al frente del Manchester United. Así que véanlo y sigan también esta serie porque viene, como lo decía Oscar, el ingeniero, a hablar de Rubén Amorim con Tomás Dacuña, que si hay alguien que lo conoce perfectamente, pues es el propio Tomás, ¿no? Ahí en Portugal. Así que gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos y lo dices bien, ¿eh? Porque es Rubén, no Rubén, ¿verdad? Porque tiene acento en la U. Rubén Ujú. Amorim, nuevo técnico del United. Y Beto, ¿dónde te puede leer la gente? Aquí abajo, @Peto González M-bajo en todas las redes. Ahí estamos en editorialpuscas.com. Ahí nos estamos leyendo sobre fútbol internacional, fútbol mexicano y obviamente mucho sobre el Manchester United. A ti, Oscar. Mucho. Sí, a mí me encuentran como @OscarMendoza02 en X. Aquí lo ven también en pantalla. Y sigan a Editorial Puskas. Aquí tienen los iconos en YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, por supuesto. Estamos muy activos sacando mucho contenido y atentos, por supuesto, acá. Denle like, suscríbanse y compártanlo para que crezca el canal y así nos ayudan. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao.